con ciencias sociales. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro espacio con lectura crítica. Vale, la misma metodología. A mitad de sesión vamos a tener un descanso para que nos disipemos un momentico, hagamos nuestras cositas, de pronto tomar cafecito, descansar un momento y luego continuamos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase de lectura crítica. Voy a compartirles pantalla, de igual forma me confirman por el chat si no tienen ningún problema en ver la pantalla. ¿Me confirman? ¿Podemos ver? Vale, chicos, muchas gracias. Entonces, listo, vamos con nuestra clase de lectura crítica. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en este espacio con nuestras pruebas a ver? El enfoque es entender, interpretar y evaluar textos, aparte de evaluar nuestras posturas críticas. ¿Listo? Lectura crítica, ciencias sociales van muy unidas en cuanto a que se maneja pues bastante texto, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos ese enfoque crítico tanto en ciencias sociales como en lectura crítica. ¿Listo? Entonces. ¿Cuál es la estructura del examen Saber 11? Ya lo habíamos visto anteriormente, hoy lo vamos a recordar cómo están divididas pues esas preguntas. En cuanto a lectura crítica, a diferencia de ciencias sociales, van a ver solo en la mañana estas preguntas de lectura crítica, o sea, primera sesión. ¿Cuántas preguntas son? 28. No son muchas, pero los textos suelen ser bastante extensos, suelen haber textos largos con los cuales ustedes deben responder preguntas, ejemplo de la 1 a la 6. Entonces es importante que lo tengan presente. Ya habíamos visto cuál es el total de preguntas, el tiempo total también de toda la sesión como tal. Entonces, hay como para que lo recuerden. ¿Cuáles son las competencias que evalúa el ICFES en cuanto a lectura crítica? La primera competencia evaluada, identificar y ubicar información local. ¿Qué es lo que se va a mirar aquí como tal? ¿O qué es lo que se tiene que desarrollar? Comprender el significado de las palabras, expresiones y frases que aparecen explícitamente en un texto, en el texto que les presentan en las pruebas. Más enfocado a responder qué, dónde, cuándo, quién, de qué manera, con quién, si nosotros entendemos estas partecitas en los textos que estamos leyendo. ¿Listo? ¿Cuál es el porcentaje de calificación o de evaluación? 25% en el total del 100% de lectura crítica. La segunda competencia evaluada por el ICFES en lectura, relacionar e interpretar información. Esta tiene un valor alto. La mayoría de la calificación de lectura crítica está en esta parte con un 42%. ¿Qué es lo que se mira aquí? Comprender cómo se relacionan formal y semánticamente los elementos locales que constituyen un texto de manera que éste adquiera un sentido global. Bueno, en cuanto a esta información,
que de pronto puede ser un poquito compleja cuando nos muestran, por ejemplo, esto de formal y semánticamente. En cristiano, ¿qué significa? Comprender, saber cómo se forman los textos, y eso es párrafos, secciones y capítulos, por ejemplo. Cómo se conforman los textos, los diferentes textos, nosotros los podemos dividir o segmentar de alguna manera. Entonces, como para que esté como un poquito más fácil esta información. La tercera competencia, evaluar y reflexionar sobre la forma y el contenido de los textos. Tiene un porcentaje de evaluación del 33%. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Enfrentar un texto críticamente e identificar la intención comunicativa del autor y reflexionar sobre la forma y el contenido del texto. Entonces, a grandes rasgos aquí, nuestra postura crítica en cuanto a la información que estamos leyendo, que se nos está compartiendo. ¿Listo? Aquí en lectura crítica también es importante que ustedes sepan que el ICFES evalúa el conocimiento que se tiene en cuanto a los tipos de texto que existen. Esto lo hemos aprendido a lo largo de la educación que hemos recibido, primaria, bachiller. Yo sé que uno se olvida de información, de ciertas cositas, entonces aquí lo vamos a repasar, lo vamos a retomar muy a grandes rasgos, muy resumidamente, para que lo tengan presente porque es importantísimo pues tener esta información, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos de texto, tenemos los continuos y los discontinuos para que pues ustedes lo tengan ahí. ¿Cuáles son los tipos de texto continuos? Los que se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos, secciones, capítulos, etcétera. Ejemplo, un libro. Tiene toda la información de corrido. Todo el texto sigue de manera continua. Por eso son los tipos de texto continuos. El otro tipo de textos que hay es los discontinuos, o sea, lo contrario de los continuos. Estos discontinuos no se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas o tablas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los van a diferenciar? El continuo tiene texto de seguido. ¿Listo? Y los textos discontinuos los pueden identificar porque tienen tablas y gráficas, por ejemplo. Entonces, ya saben, este no es un texto discontinuo, por ejemplo. Entonces, aquí, en este cuadrito, los tenemos clasificados, porque aquí se complica un poquito más la situación. Tanto para los textos continuos como para los discontinuos hay una clasificación dentro de cada uno de ellos. Y es importante que ustedes sepan cuál es esa clasificación. Entonces, en cuanto a los continuos, tenemos, por ejemplo, las novelas, los cuentos, las poesías, las canciones, las dramaturgias, ¿ya? Y también tenemos ensayos, columnas de opinión, crónicas. Vemos que en la parte de acá arriba se dividen entre literarios e informativos, que también son otros tipos, pues, otro tipo de clasificación de textos, ¿no? Entonces, los literarios son más de pronto los que podemos leer de forma como un poquito más informal, podríamos decirlo así. Y los informativos, pues, ya están de pronto en los que tienen algún objetivo más específico, por ejemplo, describir, exponer, argumentar, ¿ya? Bueno, continuamos con los textos discontinuos en cuanto a su clasificación. En los discontinuos podemos encontrar caricaturas o cómics. ¿Por qué? No tienen un texto seguido, tienen partecitas de texto, pero tienen muchísimas imágenes, muchísimas caricaturas. Entonces, ahí ya vamos mirando como ejemplos. Caricatura y cómic entraría en lo literario, lo que uno puede leer como de manera más informal, más tranqui, más relajada.
Y en cuanto a los informativos, aquí podemos encontrar en los discontinuos etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos que ya tienen un objetivo pues más específico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, educativo, en el espacio laboral podría ser. Entonces, este es un resumencito de estos tipos de texto que califica el ICFES, que ustedes pues deben saber, recordar y que van a mostrarse ahí en las preguntas de las pruebas. La distribución de las preguntas según el tipo de texto. Les cuento que así como hay esa clasificación entre áreas, matemáticas, inglés, lecturas, sociales, y cada una tiene también su porcentaje, su valor, dentro de la prueba de lectura crítica vamos a ver que también hay una división en cuanto a la clasificación de estos textos en las preguntas de las pruebas. Entonces encontramos que en el tipo de texto continuo hay la clasificación de tipos de texto: literario, informativo, filosófico, informativo no filosófico, y cada uno de estos tiene su porcentaje. Entonces, tipo de textos literarios, ¿cuántas preguntas? En porcentaje, el 24%. Tipo de texto informativo filosófico, 30%; informativo no filosófico, 30%, dentro de los continuos. Dentro de los discontinuos encontramos dos divisiones: literario e informativo, cada uno de esos con 8% de porcentaje de preguntas. Entonces, estos son los tipos de texto: grandes, continuos y discontinuos, y más pequeños: literarios, informativos, filosóficos, informativo no filosófico, literario e informativo, que van a aparecer ahí. ¿Listo? El formato de la hoja de respuesta ya lo habíamos visto antes, aquí para que lo recordemos. Ya les había comentado antes, importante revisar que cada una de las preguntas tenga su respuesta, subrayarla de una manera que, si se ofrece borrar la selección y cambiarla, no les genere inconvenientes, no les genere problemas. Y ya con eso, pues ustedes tendrían la información como que el ICFES presenta para la parte de lectura crítica. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a compartir unos videitos que nos hablan sobre este tipo de textos. Son muy corticos, pero es más que todo, pues, para que podamos nosotros retener esa información, ¿vale? Vamos a empezar con este video. ¿Me confirman si están mirando mi pantalla acá en YouTube? Listo, vale. Entonces voy a ampliar por acá. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los textos discontinuos, así que pon mucha atención. Pero antes de empezar, repasemos unos conceptos básicos. Texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Texto informativo son aquellos escritos que nos dan a conocer objetivamente la realidad y nos dicen cómo ocurrieron los hechos, centrándose en transmitir algún conocimiento. Ahora que ya conocemos unos conceptos básicos, te explicaré todo acerca de los textos discontinuos. Textos discontinuos son textos informativos que se elaboran para apoyar un tema. No tienen continuidad lineal,
porque aparecen de manera fragmentada. Esto quiere decir que ofrece una lectura desde diversos puntos de vista. Estos textos se encuentran en cuadros, tablas, gráficos, anuncios, mapas, líneas del tiempo, infografías, entre otros. Características de los textos discontinuos. La palabra discontinuo hace referencia a que el texto no es lineal, sino que está interrumpido por imágenes y salto de vista del lector. Nos presenta una información parcial que está completada por imágenes, flechas y otros elementos gráficos. Son breves. Esto quiere decir que solo aporta la información absolutamente necesaria. Son sintéticos. Dan mucha información en el menor número de palabras posibles. Estructura no secuencial. Este tipo de textos no sigue una secuencia en el contenido. Cuando aparecen tablas, mapas o diagramas, la información es sobre puntos específicos y estrictamente referida al contenido de dichos gráficos. Los textos discontinuos se pueden encontrar en múltiples lugares. Algunos de los más comunes son libros didácticos, libros científicos, novelas, artículos científicos, periódicos, documentos oficiales del gobierno, carteles de lugares públicos, entre otros. A continuación, te dejaré unos ejercicios para que en los comentarios me dejes tu respuesta. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido! Hola, bienvenidos. ¿Me escuchan? Mi compu tuvo una falla un momento y em, no sé si ya se retomó. Ah, ya, vale, muchas gracias, qué pena con ustedes. Tengo otro video por acá, entonces se los voy a compartir ese también. Con ese terminaríamos como ese repaso en cuanto a los textos, ¿vale? Entonces, vamos por acá. ¿Qué tal? En esta ocasión explicaremos la diferencia que existe entre un texto continuo y un texto discontinuo. En la vida cotidiana nos encontramos con diversos tipos de texto, desde leer una instrucción, una solicitud, una carta o una receta de cocina hasta una novela. Pero es importante tomar en consideración que los textos, de acuerdo a su composición, pueden clasificarse en textos continuos o textos discontinuos. En el primer caso se trata de aquellos textos que están compuestos por oraciones sucesivas y por párrafos. De hecho, el párrafo es el que nos permitirá distinguir este tipo de textos y su estructura será de diferente tamaño, podrá ir desde una sección, un capítulo, hasta un libro. Y entre ellos encontramos a los textos descriptivos, a los textos narrativos, a los expositivos, a los argumentativos e instructivos. En el caso de los textos discontinuos, ellos están compuestos por una serie de listas de mayor o menor complejidad, pero
pero que están combinándose, son más gráficos, por así decirlo. Entre ellos encontramos formularios o los formatos, los anuncios publicitarios, los esquemas, los diagramas, los cuadros, los matices. Es muy valioso tomar en cuenta que en una evaluación de una competencia lectora siempre se va a medir que el alumno pueda distinguir entre un texto continuo y el que no lo es decir, entre un texto discontinuo. Por ejemplo, en la prueba PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se entiende por texto continuo a los textos que se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como es el cuento, el ensayo, la carta. En cambio, el texto discontinuo no va a ser lineal. Ellos usan elementos distintos, diseños diferentes. Puede presentarse la información en forma de bloques o en gráficas, como puede ser un afiche. Un afiche es un soporte visual que está centrado en una idea o en un hecho concreto y que tiene que ver más con los anuncios publicitarios. O bien, en este caso, podría ser un diagrama o una tabla. En este sentido, este esquema nos permite visualizar mejor o entender mejor estos tipos de textos. Entre los continuos encontramos los narrativos, los dramáticos, los expositivos o los persuasivos. Y en los discontinuos, pues ya decíamos, los afiches que tienen que ver con los mensajes publicitarios o los esquemas. Concretamente, al hablar de los textos continuos, recordemos que el texto narrativo es aquel que usa un narrador que cuenta hechos reales o imaginarios y que puede ser una novela, un cuento, una fábula o inclusive pues algún trabajo que nos esté utilizando a un narrador. En cambio, el texto expositivo es aquel que nos dará información en forma de conceptos, como una monografía, como un ensayo o incluso un artículo. El texto dramático ha sido creado con el objetivo de representarse, por eso tendrá diálogos y tiene que ver con el drama, la dramaturgia y estar presentando un texto que busca básicamente ser representado, como su nombre lo dice. En cambio, el texto argumentativo va a expresar opiniones para persuadir o convencer al lector, como puede ser un discurso. En este caso, la diferencia con los textos discontinuos es que ellos van a tener representaciones icónicas que estarán acompañados de un escaso lenguaje verbal y que buscan representar visualmente la información, ya sea de forma pública o numérica. Y principalmente este tipo de textos que ya decíamos no requieren de una lectura lineal, lo veremos en las infografías que hoy están tan de moda, las historietas, las caricaturas o inclusive el propio graffiti. Esperamos que esta información sea de tu utilidad. Muchas gracias. Listo, mis niños, ¿cómo les fue con los videos? El primero era como una explicación, era como una explicación de qué son los textos continuos, qué son los textos discontinuos. Y el segundo era como para mirar una diferencia entre estos tipos de texto. También nos mostraban una explicación en cuanto a los otros tipos de texto, que el informativo, el argumentativo y todo esto, ¿no? Es una manera pues de recordar cositas que ya hemos venido aprendiendo pues desde primero de primaria. Vale, entonces ahora vamos a continuar ya con lo que nos trae siempre a esta reunión, que es en nuestra plataforma de la Liga Saber en cuanto a lectura crítica. Entonces vamos a ver cómo nos va por ahí. ¿Listo? Entonces, me confirman en el chat, miramos la pantalla sin ningún inconveniente. Listo, entonces vamos con tema uno. Claves contextuales. Tu mejor aliado para descifrar palabras desconocidas. Recuerdan, en nuestra clase de ciencias sociales, nosotros hablamos por ahí sobre la importancia de saber, conocer o entender
algunas palabras que de pronto no están en nuestro vocabulario, pero que por ahí nos aparecen. Si no sabemos el significado de una palabra, pues no nos vamos a varar por eso, ¿listo? Entonces acá en lectura crítica vamos a mirar cómo nosotros podemos enfrentarnos a esas situaciones con estas de pronto palabritas que no conocemos, cómo nosotros podemos tener o hacernos un contexto de lo que nos están diciendo, lo que estamos leyendo, y pues esas estrategias, ¿no? Esas cositas que nos van a ayudar. Entonces, vamos con ¿qué son las claves contextuales? Entonces, son pistas que el texto proporciona para ayudar al lector a deducir el significado de una palabra desconocida. Pueden ser definiciones, ejemplos, comparaciones, contrastes o el sentido general del párrafo. En la prueba de lectura crítica del ICFES encontrarás textos de diversas áreas. Ejemplo, literatura, filosofía, ciencias, periodismo, entre otras. Y pues es imposible, ¿no? Conocer pues todo ese amplio léxico de cada una de esas áreas. Pero sí podemos llegar a entender su significado con lo que dice el texto que sigue, ¿vale? Entonces, les contaba por acá en cuanto a los porcentajes, acá también se nos muestra un dato, pues que es tomado directamente de la guía de orientación del ICFES. ¿Cuánto pesa esta parte en el examen? Aproximadamente el 25% de las preguntas de lectura crítica evalúan la capacidad de identificar y entender contenidos, lo cual incluye significado de palabras y expresiones que están dadas en el contexto. Listo, entonces acá vamos a ver unos tipos de claves contextuales, ¿ya? Entonces tenemos aquí tipo, cómo funciona y un ejemplo para que aterricemos más en esto de los textos. Entonces, tipo, definición directa, ¿cómo funciona? El autor define la palabra. Ejemplo, la entomología, es decir, el estudio de los insectos, ta, 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 ta. Ya nos está diciendo qué es esa cosa de la entomología. ¿Vale? Entonces, no es nuestra área, no le sabemos, pero nos están explicando ahí de una manera pues muy clara, muy concreta, muy resumida. Importante pues tener en cuenta esto. Sinónimo cercano. Aparece un sinónimo junto. Era taciturno, callado, reservado. Entonces, ¿qué son sinónimos? Lo vamos a ver más adelante, pero podemos ir recordando. ¿Qué son sinónimos? Pues algo que significa lo mismo, algo parecido o lo mismo en otras palabras. Antónimo. ¿Qué es un antónimo? Lo diferente, ¿no? Lo contrario. Aquí nos dice un sinónimo de antónimo, miren eso como se nos dan los ejemplos. Un sinónimo de antónimo, contraste. Listo, entonces, en antónimo tenemos, se presenta lo opuesto. Ejemplo, no era locuaz, sino silencioso. Entonces, no podremos saber allí como tal los significados, pero cuando nos muestran otra palabrita que sí conocemos, ya vamos entendiendo. ¿Listo? Entonces, eh, sabemos que es silencioso, si nos están hablando del opuesto, locuaz, entonces, ¿qué significa? Entonces, por ahí ya vamos mirando. Ejemplificación. ¿Cómo funciona? Se dan ejemplos. ¿Qué es ejemplificar? Dar ejemplos. Un ejemplo de ejemplificar, los cítricos como el limón, la naranja, ta, 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 ta. Otro tipo, causa, efecto. Entonces, si hago esto, sucede esto otro. ¿Cómo funciona? La relación causal revela. Ejemplo, la sequía provocó que murieran cultivos. Entonces, pasó una cosa, la sequía, que provocó que murieran cultivos. Causa, efecto. ¿Listo? Entonces, estas son clavecitas para entender esos textos, para tener un contexto más amplio de lo que se está presentando en las preguntas. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo analizado. Entonces, alguien de los aquí presentes que me colabore con la lectura. ¿Quién?
¿Quién dice yo para activar el micrófono y que me colabore con esta lectura del ejemplo analizado? ¿O lo elijo yo de todos estos participantes? ¿Quién me coloca yo ahí en el chat? Lo elijo yo. Puchas. Ay, no, ya apareció una voluntaria. Entonces, escuchemos a Britney Tobar. Listo, entonces activamos el micrófono y vamos con ese ejemplo analizado. Listo. ¿Está activo ya el micrófono? ¿Perdimos a Britney Tobar? Un Samsung SM levantó la mano. ¿Podemos activar ese micrófono? ¿O será que hay problema con el micrófono, tal vez? Listo. Ah, ya, ya, ya. A quién escuchamos? ¿Con quién estamos? Yo soy la del Samsung. Ay, Me llamo ¿cuál es tu Jimena. nombre? Hola. Hola, ¿qué me dijiste que leyera? Por favor, ¿me repites? ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Jimena. Ah, hola, Jimena. Muchas gracias por participar. Vamos a leer el ejemplo analizado, que está en la parte de acá arriba con el bombillito. Entonces vamos a leer desde bioluminiscencia hasta descriptivo acá al final. Texto. El científico observó la bioluminiscencia del fondo marino. Medusas, peces y algas emitían una luz propia que iluminaba las profundidades. Pista. Emitían una luz propia. Bioluminiscencia. Capacidad de producir luz propia. Tipo de clave. Definición por contexto descriptivo. Vale, muchísimas gracias, Jimena. Listo, entonces aquí ya miramos un ejemplo ya más a la realidad. Entonces nos están hablando de una palabra en específico. ¿Cuál es esa palabra? Bioluminiscencia. Entonces nos muestran cuál es el texto de ese ejemplo. El científico observó la bioluminiscencia del fondo marino. Medusas, peces y algas emitían una luz propia que iluminaba las profundidades. Entonces nos muestran aquí una pista, emitían una luz propia. Entonces, ¿qué significa bioluminiscencia? Capacidad de producir luz propia. Tipo de clave. Una definición por contexto descriptivo, según lo que nosotros habíamos visto por acá arriba. ¿Vale? Entonces vamos por acá. Estrategia ICFES. ¿Cuál es esa estrategia que tenemos para lectura crítica? Tres pasos para deducir significado. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Primero, identificar cuál es la palabra que yo no conozco. Segundo, buscar una pista. Lee las oraciones anteriores y siguientes, ya sea antes o después, va a haber por ahí algo que nos ilumine. Busca sinónimos, definiciones, ejemplos o contrastes. Ya con eso nosotros ya vamos a ver qué pasa ahí. Tercero, verificar. Sustituye la palabra por tu deducción. ¿Tiene sentido la oración? Entonces a mí me parece que significa tal cosa. Entonces la sustituyo en la oración que estoy yo leyendo en el momento y si tiene sentido, entonces vamos bien. Un error común. Nos muestran aquí, no inventes significados.
Por aquí tenemos muchos estudiantes inventan el significado, basándose en cómo suena, pero pues es muy improbable de que sí se nos dé que eso sea. Entonces, mejor no inventar y buscar esas pistas. ¿Listo? Vamos con nuestras flashcards. A ver qué tal. Tenemos aquí definición directa, dice acá entonces. Es decir, o sea, el autor define. Cuando encontramos estas palabras, es decir, o sea que tal cosa, entonces nos están definiendo, nos están dando una definición de la palabra, ¿vale? Tenemos aquí sinónimo cercano. Este tipo de clave es una palabra similar junto a la otra, con la cual podemos sustituir esa palabrita que no entendemos, entonces podemos allí ya tener una claridad de lo que se está leyendo. Al contrario, con el antónimo, que ya vimos, ¿no? Que era un contraste, algo diferente, lo opuesto. Entonces, ¿qué nos dice este tipo de clave? Lo opuesto, ¿cómo lo vamos a identificar? Con palabras como pero, si no, a diferencia. Entonces, miramos que, por ejemplo, en el texto nos dice, a diferencia de, ya nosotros vamos entendiendo que es algo opuesto, algo contrario. Entonces, un pero o un si no van a lo opuesto. Ya tenemos esas palabritas como para nosotros mirar que va por ahí un antónimo. Este otro tipo, ejemplo, como, por ejemplo, tales como. Entonces, estas palabras nos van a dar un ejemplo de algo. Se está hablando de alguna situación en particular ahí y estas palabras nos van a dar un ejemplo. Y vamos con este otro tipo que es la de causa y efecto. ¿Cómo nosotros lo vamos a identificar? Con palabras como esto provocó, esto generó tal cosa. Entonces es una relación causa-efecto. Nosotros ya en nuestro cerebrito ya vamos reteniendo esta información y con ello ya vamos a entender mejor esos textos. Listo, ahora vamos con nuestra primera pregunta tipo ICFES sobre claves contextuales. La reunión fue particularmente álgida. Los participantes discutieron acaloradamente y varios abandonaron la sala dando portazos. ¿Sabemos qué es eso de álgido? Cuéntenme ahí en el chat. ¿Será que sabemos qué será álgido o qué será eso? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? De pronto no sé qué significa eso de álgido, pero lo demás me puede dar ahí como el contexto de a qué se refiere. Cuando dicen los participantes discutieron acaloradamente y varios abandonaron la sala dando portazos. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Están entre A y B. ¿Cuál será? Están la mayoría en A. Por ahí mire una B. ¿Qué dirán de esa B? ¿Será entre tensa y conflictiva o entre fría y gélida? ¿Y qué será eso de gélido? No sabemos qué es gélido, pero si está al lado de frío, debe ir por ahí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va con la A, tensa y conflictiva. Eso, muy bien, chicos. Correcto. Entonces no sabemos qué es álgido, de pronto pocos podemos saber qué es álgido, pero podemos estar en duda. Pero cuando ya miramos, ¿no? Lo demás, lo que sigue en el texto, los participantes discutieron acaloradamente y varios abandonaron la sala, entonces vemos que uf, allí hubo conflicto. Eso estuvo tenso, estuvo feíto. Listo. Vamos con la 2. El investigador adoptó un enfoque heurístico. En lugar de seguir un método rígido,
probaba diferentes caminos y aprendía de cada intento hasta encontrar la solución. Entonces, ¿qué será eso de heurístico? ¿Cómo entiendo yo eso de heurístico? Podemos entenderlo, ¿no? Con esa partecita. En lugar de seguir un método rígido, probaba diferentes caminos y aprendía de cada intento hasta encontrar la solución. Entonces, ¿cómo entendemos eso de heurístico? Entonces, vocabulario en contexto, nos dice acá en cuanto a la pregunta número 2. La palabra heurístico se refiere a un método basado en A, reglas estrictas y protocolos fijos. B, la intuición sin ningún fundamento. C, la exploración y el aprendizaje por ensayo. D, la memorización de fórmulas. Entonces por acá voy mirando C, C, C. Por acá la A, entre C y A. Reglas estrictas y protocolos fijos. Eso es como lo contrario a lo que busca el investigador según lo que nos está diciendo el texto. Entonces vamos a ver cómo nos va con la C. Correcto, la exploración y el aprendizaje por ensayo. ¿Por qué? Porque el investigador está probando diferentes caminos, dice ahí, ¿no? Entonces está explorando hasta encontrar una solución. Listo. Entonces en esta primera parte nos fue muy bien. Continuamos con los sinónimos y antónimos que ya empezamos a verlos de alguna manera en nuestra primera parte. Entonces vamos con el tema número 2, sinónimos y antónimos en un contexto. No existen sinónimos perfectos. El contexto determina cuál es el adecuado, pues una palabra nos puede cambiar completamente el significado de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces no cualquier palabra calza en lo que yo estoy leyendo. Entonces vamos a ver el concepto. Dice, sinónimos. La diferencia importa. Los sinónimos son palabras con significado similar, pero no idéntico. Cada sinónimo tiene un matiz diferente que lo hace más adecuado en ciertos contextos. Miren este dato bastante importante. Entonces, acá tenemos ejemplos de palabras y ya según su significado también no tiene allí alguna diferencia. Entonces, tenemos la palabra mirar. Un sinónimo es observar. La diferencia, observar implica más atención. Si para mirar y observar igual yo utilizo mis ojitos, los utilizo de diferente manera en cada una de esas. Yo puedo mirar la pantalla, pero ni idea lo que dice ahí en ese texto que está presentando la profe. Pero si estoy observando la pantalla ya con más fijez, entonces sí, estoy leyendo el texto, estoy de pronto, no sé qué tan completa se ve a mi pantalla, si estoy observando, puedo mirar que la profe tiene por ahí 6 mensajes en WhatsApp, que tiene Facebook cerrado, pero que tiene por ahí Spotify abierto. Eso es como observar, ya detallar un poquito más. Entonces, a grandes rasgos puede parecer lo mismo, pero hay un detallito que muestra una diferencia. Vamos con otra palabra. Viejo, sinónimo, anciano. La diferencia, anciano para personas, viejo más general. Entonces, alguien anciano es una persona. Viejo es algo más general, puede ser un aparato. Entonces, no, ese tele está viejo. Uno puede decir el tele está anciano. Ya, entonces son detallitos. La casa, vamos con esa palabra, casa. Sinónimo, hogar. ¿Cuál es la diferencia? Hogar tiene una carga emocional. Ya, entonces ahí está. Morir, sinónimo, fallecer. Fallecer es más formal. O sea, aquí ya es como más de formalidad en cuanto a un texto, en cuanto yo hablo, puedo decir, tal persona se murió. Así más relax, más tranqui, como. Pero si yo digo, tal persona falleció,
ya suena un poquito diferente, ¿no? Listo, entonces, vamos acá, dice tipos de antónimos. Por acá estábamos con sinónimos, acá tenemos antónimos. Tres categorías clave en cuanto a antónimos. Vemos aquí graduales, complementarios, recíprocos. No sé si aquí tengo una fallita porque estamos en sinónimos y aquí nos dice antónimos. Bueno, graduales. Admiten grados, frío, tibio, caliente. A ver, miremos qué está sucediendo por aquí. Complementarios. Solo dos opciones, vivo o muerto, o lo uno o lo otro. Recíprocos. Uno implica al otro. Comprar, vender. Como algo de causa a efecto podría ser algo parecido como para entender. Listo. Entonces tenemos aquí estas categorías claves para tener en cuenta, graduales, complementarios, recíprocos. Vamos a ver qué va pasando por ahí. Un truco ICFES nos dan por acá. Cuando te pidan un sinónimo, sustituye la palabra en la oración. Si el sentido se mantiene intacto, es la respuesta correcta. Ya habíamos visto esto de sustituir una palabrita. Si sigue teniendo sentido en el contexto de lo que yo estoy leyendo, entonces va bien. Si me cambia como lo que se está hablando ahí, definitivamente no. Listo, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio en cuanto al tema de sinónimos. Dice acá, haz clic en un elemento de la izquierda y luego en su pareja de la derecha. Entonces vamos a emparejar palabritas. Entonces todos ahí, pilas en ese chat. Entonces, si me dicen taciturno, entonces, ¿cuál será el sinónimo más adecuado? ¿Qué será eso de taciturno? ¿Será algo detallado? ¿Será algo duradero? ¿Será alguien hablador? ¿Será algo pasajero? ¿O será callado? Estamos entre callado y pasajero. A ver, mientras vamos ahí. Miremos, de pronto hay palabras que nosotros conocemos más que otras. Entonces, otra estrategia, otro tip para nuestras pruebas, saber era también por ahí descartar. Acá podemos hacer otra estrategia de me voy con las que sé más o tengo más presente. Entonces, esa de taciturno veo que están entre callado y pasajero. Acá aparece otra opción, hablador. Entonces, esa dejémosla pendiente. Vamos con otra que tengan como más presente. Yo creo que con la tercera, efímero, algo efímero, creo que lo lo saben mejor. Entonces, vamos por ahí. ¿Listo? A mí no me gusta corchar, me gusta ayudar. Entonces, vámonos con esa palabra que estoy segura que sí saben cuál es. Entonces, por aquí miro pasajero, pasajero, más por ahí, más participación. Necesito que estén ahí seguros que es algo efímero. Efímero es duradero. ¿Están seguros que algo efímero es algo duradero o más pasajero? Más pasajero, duradero. Bueno, aquí vamos a aprender cositas, que es lo importante, ¿no? Entonces, algo efímero, detallado, duradero, hablador, pasajero. Entonces, voy a hacer caso a la mayoría. ¿Qué dice la mayoría? Pasajero. Entonces, ¿cómo les fue por ahí? Efímero, pasajero. Ese es su sinónimo. Listo. ¿Cuál será otra palabrita que ustedes le sepan más o menos qué significa o qué quiere decir? Por acá me dicen, taciturno es callado. Le hacemos caso a Maciel, taciturno, callado, lo cual es detallado. A ver, vamos con...
Taciturno. Taciturno es callado, locuaz es detallado, locuaz es hablador. Vamos con locuaz. ¿Qué es alguien locuaz? Ese más es como un adjetivo a una persona. Entonces, ¿qué será locuaz? Detallado, hablador. Ah, por acá dice hablador. ¿Qué dicen los demás? Hablador, hablador, hablador. Detallado. Hay varios que dicen hablador. La mayoría está como por hablador. Yo le hago caso a la mayoría. Hablador con H, por Dios. Vamos, locuaz con hablador. Muy bien. Ujú. La mayoría está en sintonía. Listo, vamos con algo perenne. ¿Qué es algo perenne? ¿Qué dicen los chicos y las chicas que están conectados hoy aquí? Duradero, algo perenne, duradero. Ah, en esa sí están más de acuerdo. Súper, súper, súper chévere. Listo. Algo perenne es algo duradero. Entonces ya nos quedamos con taciturno y prolijo. ¿Con cuál de las dos nos vamos? ¿Con taciturno o con prolijo? Prolijo es algo detallado, prolijo es detallado, taciturno es callado. ¿Están de acuerdo con lo que nos dicen los compañeros, las compañeras ahí? Sí, 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 sí. A ver, entonces, taciturno ¿con qué era taciturno? A ver si es verdad que están conectados. Listo. Entonces, taciturno, callado. Súper bien. Ya nos fuimos quedando con menos opciones y ahí ya se nos fue aclarando más lo que significa la palabra, ¿no? Entonces ya pues por descarte también porque quedó prolijo, detallado, pero de igual manera ustedes ya me estaban dando ahí el significado o el sinónimo, ¿no? De lo que significa. Entonces, muy bien. Prolijo es algo detallado, podemos sustituirlo con detallado. ¿Listo? Entonces, vamos por acá, dice, siguiente, campos semánticos. A ver, ¿qué será esa cosa de los campos semánticos? Tema 3, campos semánticos. Familias de palabras que comparten un tema. ¿Qué es un campo semántico? Familia de palabras. ¿Qué será eso de familia de palabras? Definición. ¿Qué es un campo semántico? Un campo semántico es un conjunto de palabras que comparten un núcleo de significado común porque se refieren a una misma área de la realidad o del conocimiento. Por acá tenemos unos ejemplos. Campos semánticos comunes. O podemos llamarlo familia de palabras, que es más bonito. Entonces, campos semánticos comunes. Educación. En cuanto a la educación, ¿qué palabras se me vienen a la cabeza? Profesor, estudiante, aula, examen, calificación. En cuanto a las emociones, ¿cuál será esa familia de emociones? Alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa. En cuanto a justicia. Chao, profe, me tengo que ir, me partes mi corazoncito, pero lo entiendo. Vale, muchas gracias por despedirte. En cuanto a la familia de la palabra justicia, encontramos juez, abogado, tribunal, sentencia, ley. En cuanto a la medicina, doctor, paciente, enfermedad, tratamiento, diagnóstico. Entonces, ejemplo, si no me mostraran esta palabra aquí, educación, voy ya. Pero me están mostrando profesor, estudiante, aula, examen. Podemos en nuestra cabecita pensar en escuela, por ejemplo, en colegio. Entonces, igual armo mi familia ahí de palabras, ¿no? Entonces, eso es como a lo que se refiere. ¿Cómo ayuda esto en el ICFES? Tres usos estratégicos. Primero, anticipar vocabulario. Si el texto es sobre economía, esperarás mercado, inversión. Anticipar vocabulario. Deducir significados. Palabra desconocida en texto médico, relacionada con salud. Tercero, descartar opciones.
Si no pertenece al campo semántico, probablemente es incorrecta. Entonces, ¿qué era eso del campo semántico? Familia de palabras, ¿no? Entonces, si una palabra no cuadra con lo que me están diciendo, pues no, para nada, por ahí no va. Profe, yo no tuve clases y esos profesores se emocionaron dejando talleres y todos para en esos profesores horribles que hay en el mundo, qué triste. Vale, entonces tenemos por acá esos usos estratégicos, ya vamos mirando allí que hay que anticipar vocabulario, deducir significados, descartar opciones. Vamos con nuestras flashcards en cuanto a las familias de palabras o los campos semánticos. Listo, entonces dice campo derecho. Veamos aquí qué onda. Juez, ley, sentencia, ¿no? La familia de palabras que yo les llamo. Economía, inflación. PIB, ¿qué será eso de PIB? Mercado. Cuéntenme ahí en el chat qué es PIB. No peleen, por Dios, ustedes hasta ahora empiezan a pelear. Se empiezan a cansar y a estresar y empiezan a pelear. Cuéntenme en el chat qué es eso de PIB. Si estamos hablando de economía, de inversión. Producto Interno Bruto. Ujú, exacto. Entonces, ahí en las pruebas siempre van a encontrar siglas, ¿no? Pero siempre les va a mostrar ahí sus palabras completas. Primero van a mostrar las palabras completas, de ahí en adelante solo van a aparecer siglas, también para que lo tengan ahí como datico. En cuanto a biología, esa familia de palabras puede ser célula, gen, fotosíntesis. Y si estamos hablando de filosofía, puede encontrar con palabras como ética, moral, ontología, que van en esto de la dialéctica. ¿Listo? Bueno, entonces por ahí llevamos más aterrizaditos ahí. Vamos con nuestro tema número 4. Dice, denotación y connotación. ¿Qué es eso de denotar y connotar? Las palabras dicen más de lo que parece. Entonces, vamos con la definición. Dice, significado literal versus significado emocional. ¿Qué es algo literal? Y que para todos decimos, literal. Ay, literal. ¿Qué es algo literal? Cuéntenme allí en el chat. ¿Cuánto dura la clase? Vamos hasta las 7, ¿cierto? Ay, yo creo que, a ver, la realidad. Algo literal es la realidad. Algo como decir total. A ver, ¿qué es algo literal? O busquen ahí en su celu, con la IA o donde quieran, no les, o ustedes prefieran, busquen qué es algo literal, algo obvio. Ese obvio le falta una B. Literal es algo que es tal y como suena, un sentido exacto o como en realidad es. ¿De dónde vendrá esa palabra literal? Es como de literatura, un sentido exacto, dice algo literal. Bueno, ahí les dejo de tarea aclarar qué es eso de literal. Significado literal versus significado emocional. Entonces, tenemos al principio de este tema, nos muestran esto de denotación, connotación. Entonces, ¿qué es eso de denotación? Dice significado literal, objetivo, el que aparece en el diccionario. Entonces, cuando decimos significado literal es lo que está escrito tal cual. O sea, lo que está escrito, eso es así, sin más, sin menos, tal cual como aparece en el diccionario. ¿Qué es connotación? Un significado asociado, subjetivo, emocional que evoca más allá de lo literal. Entonces, una connotación es cuando yo les digo a ustedes, ¿qué es literal? Lo que ustedes entienden, lo que viene a su cabecita cuando hacemos la pregunta. Pero, ¿qué es denotación? Cuando ustedes buscan ya exactamente cuál es el significado. Entonces, según la Real Academia Española, algo literal es.
Entonces, esa es como la diferencia entre estas dos cosas de denotar y connotar. Entonces, acá vamos con ejemplos para que ya ustedes miren bonito qué onda con con esa cosa de denotar y connotar. Vamos con ejemplos puntuales con palabras, entonces. Serpiente, denotación, según el diccionario. Reptil sin extremidades. Entonces, connotación, algo que yo puedo entender cuando yo digo eh, serpiente. Entonces, traición. Entonces, podemos de pronto relacionar una serpiente con traición. ¿Por qué? ¿De dónde podrá salir eso? Ya son como recuerdos que se vienen a la cabeza, ¿no? Ah, porque en el libro de Génesis de la Biblia pasó esta historia, entonces, bueno. Peligro, también podemos relacionar a la serpiente con peligro. De igual forma, la podemos relacionar con astucia, entonces eso es connotar, ¿no? Lo que a mí se me viene como a la cabeza, lo que a mí me hace sentir esa palabra cuando la escucho, cuando la leo. Oro, denotación, que es el significado literal. Metal precioso amarillo. Connotación, lo que yo entiendo de esa palabra o como yo la entiendo. Riqueza, valor, éxito. Vamos con la palabra noche. Denotación. Periodo sin luz solar, tal cual aparece en el diccionario. Connotación. De noche, misterio, peligro, romanticismo. Entonces, estamos leyendo una novela, por ejemplo. Entonces, me hablan sobre la noche en un contexto de que dos personas se encuentran y bueno, no según el contexto. Entonces, allí lo podremos entender como romanticismo, por ejemplo. Lobo, mamífero carnívoro, según su denotación, o sea, su significado literal. Connotación, soledad, ferocidad, libertad. Un lobo. Cuando alguien se hace tatuar un lobo en el brazo derecho. ¿Por qué? Porque le gusta el animalito, porque es muy feroz, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esos son como los tipos de significados de las palabras. Entonces, uno literal, otro más emocional, nos decía por acá. Ejemplo literario. Vamos con un ejemplo. María era una rosa en el jardín de la oficina. ¿Será así, tal cual? Así literal. ¿Se la imaginan a una señora llamada María como una rosa y plantada en un jardín? No. O sea, cuando nosotros decimos algo literal, es que es tal cual lo que dice ahí. Entonces tenemos que ir mirando si lo que yo digo literal sí es literal, porque hay unas cosas literales, según nosotros, que son imposibles. Entonces, por ejemplo, esto de María era una rosa en el jardín de la oficina. Entonces, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, vamos acá, ya con la explicación. Denotación de rosa, flor de pétalos suaves. Entonces, ¿será que María era una flor de pétalos suaves, así tal cual como nosotros conocemos una rosa? Connotación, belleza, delicadeza, atracción. ¿O será que quien está diciendo esto de María era una rosa en el jardín de la oficina se refería más como a ese significado emocional que se le da a la palabra? ¿Ya? Entonces puede ser de que María no es tal cual literalmente una rosa, sino que se asemeja más al significado emocional que se le da a la rosa. Entonces, significado real. María era bella, agradable en ese entorno, o sea, en el entorno de la oficina, ¿no? Entonces, no es que literalmente María era una rosa en el jardín de la oficina, sino que connotativamente se le da ese significado. Chicos, vámonos a un descansito de 5 minuticos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Quieren o no quieren? Vamos a un descansito de 5 minuticos y regresamos ya para terminar la clase. Ya saben que no me gusta cansarlos, estresarlos. Entonces, tomen agüita, vayan al bañito, cómanse un dulcecito, respondan ese WhatsApp y en 5 minuticos nos encontramos o a las 6:20 en punto.
empezamos nuevamente. Listo, y ya para terminar. Ven que esta clase es más suavecita, pero igual siempre es larga. Entonces descansito y regresamos 6:20. ¿Listo?
Listo, mis niños, ya volvieron, ya están por ahí para ya terminar nuestro espacio. Hay aún personas vivas por aquí. Ay, me alegra que ya apareció un sobreviviente, dos sobrevivientes, tres sobrevivientes. Listo. Bueno. Ya nos falta poco, ven que esto no es tan pesado, de pronto hay otras áreas que sí son más pesaditas, es esta como más tranqui. Y lo que se mira aquí en lectura crítica no sirve para todas las áreas, ¿no? También para que ustedes lo tengan muy presente, porque pues lectura hay en toda la prueba, todo es leer y escoger. Entonces... Esto no nos va a servir solo para lectura crítica, sino pues para todo, tanto en las pruebas como para ya nosotros, ¿no? Para la vida, para nuestro estudio, para nuestro trabajo, todo esto sirve muchísimo. Listo, entonces vamos con nuestras preguntas, a ver cómo nos van estas preguntas después del descansito que tuvimos. Entonces, tenemos acá la primera pregunta. El político mostró sus garras durante el debate, atacando sin piedad a cada oponente. ¿Será que esa persona en serio sacó unas garras ahí como si fuera uno solo luchador? ¿O cómo entendemos esta oración? Entonces, dice, pregunta, connotación. ¿Qué era lo de connotación? Antes de que me den respuesta correcta, colóquenme ahí en el chat qué es connotación. ¿Qué tipo de significado es connotación? Díganme, chicos, ¿qué tipo de significado era connotación? Lo emocional, exacto, lo que yo entiendo, ¿no? No es tal cual lo que dice el diccionario, sino lo que yo entiendo desde lo emocional puede ser, ajá, no, lo que no es literal, lo que no es tal cual el significado según el diccionario, lo que yo entiendo. Entonces, el político mostró sus garras durante el debate, atacando sin piedad a cada oponente. Entonces, me dicen la B. B, ajá, por ahí metáfora. Excelente. B, reveló su agresividad y disposición al ataque. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que mostró sus garras? Cuando alguien muestra sus garras, porque ese sí es como un dicho como coloquial, ¿no? Muy de que podemos salir con con esa oración. Entonces, vamos con la B, reveló su agresividad y disposición al ataque. Ujú, muy bien, eso es lo que entendemos con la expresión mostró sus garras. Connota que el político, entonces, ¿qué era el tipo de significado de connotación? Lo emocional, lo que yo entiendo, lo que no es literal. Entonces nos fue muy bien, correcto. Reveló su agresividad y disposición al ataque, ¿no? Es lo que fuimos entendiendo ahí. Vamos con nuestro tema número 5, tecnicismos y neologismos. ¿Qué será eso? Cada disciplina tiene su propio vocabulario, ¿no? Anteriormente ya lo habíamos comentado también, si estoy hablando pues de filosofía, hay palabras exactas como de esa área, si estoy hablando de matemáticas, palabras exactas en esa área, hablando como de nuestras áreas de estudio, ¿no? Bueno. Definición, vocabulario especializado. Entonces, ¿qué es un tecnicismo? Palabra propia de una ciencia, arte u oficio, significado preciso en su campo. ¿Qué es eso de neologismo? Es una palabra nueva para nombrar realidades recientes. Tecnología, cambios sociales, neologismo. Vean, esto es muy nuevo. Palabra nueva para nombrar realidades recientes. Ejemplo, tecnología, cambios sociales. Entonces vamos a mirar acá, según cada área, esos ejemplos de palabras, ¿no? Entonces aquí podemos recordar nuevamente esa familia de palabras que son los campos semánticos. Entonces acá ya tenemos como otros ejemplos. Área, medicina. Anteriormente lo habíamos visto como palabra, ¿no? Entonces, palabra o área, medicina, ejemplos o campo semántico, patología, diagnóstico, etiología, pronóstico. En cuanto al derecho, jurisprudencia, tipificar, prescripción, imputar. Economía, inflación, PIB, déficit, liquidez. Filosofía, epistemología, ontología, fenomenología.
Biología, fotosíntesis, mitosis, genotipo, homeostasis. Entonces, vemos que estas palabritas se ven específicamente en esta área. Entonces, en un derecho difícil de pronto que hablemos de mitosis. Se relacionan a veces las situaciones, ¿no? Entonces, en derecho puede estar hablándose sobre un caso que tiene que ver con la economía. Eso puede pasar, ¿no? Pero ya es como una relación de dimensiones, lo que mirábamos en ciencias sociales. Se relacionan dimensiones según las situaciones o los acontecimientos que se nos presenten, ¿ya? Pero ya eso en situaciones particulares específicas, ¿no? Pero aquí mirándolo más como a situación de palabras, ¿no? El estudio como de textos, entonces miramos estas familias de palabras, que cada área o cada palabra tiene sus otras palabritas, ¿no? Que son como especiales, específicas de ahí. Listo, entonces vamos con raíces útiles para deducir. ¿Qué era eso de deducir? Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En la clase de ciencias sociales, que es deducir. Colóquenme ahí en el chat, por favor, ¿qué entienden por deducir? ¿Qué es eso de deducir? Connotativamente me pueden decir qué es deducir para ustedes o pueden buscar el significado y me lo colocan ahí en el chat, por favor. ¿Qué es eso de deducir? Entonces los leo. Deducir es como, no es literal ni explícito. Mm, sí, exacto. Interpretar. ¿Qué es eso de deducir? Eso lo tenemos que tener muy, muy, muy presente porque las pruebas son deducir, inducir, inferir. Entonces, prefijos y sufijos griegos, latinos. A ver, veamos allí qué es eso. Me voy, chao. Bueno, chao. Una conclusión lógica, sacar una conclusión, listo. Entonces vamos a ver acá, dice raíz, significado, raíz, significado. Entonces, cuando nosotros miramos una palabra que dice bio, como biología, significado, ¿a qué hace referencia? A la vida. Si nosotros tenemos por ahí una palabrita con psico, ¿qué es psico? Se refiere a la mente. Cuando nos hablan de cardio, ¿sobre qué nos están hablando? Lo relacionado con el corazón. Cuando nos hablan de hemo, más que todo en la medicina, puede ser, ¿no? Hemo, sangre. ¿A qué hace referencia esto de hemo? Sangre. Y neuro, hace referencia a nervios. Entonces, neurología, por ejemplo, entonces tiene que ver con esto de los nervios. Vamos con este otro lado, raíz, logía, cuando se habla de logía. Significado, estudio. Patía, ¿qué es eso de patía? Enfermedad. Itis, cuando una palabrita por ahí tiene itis, inflamación, una otitis, por ejemplo, cuando nos duele el oído, entonces es una inflamación. Fobia, miedo. Ectomía, extirpar. Ya, entonces, estas raíces encontramos en varias palabras. Aquí, por ejemplo, podemos unir biología. Si bio es vida y logía es estudio, entonces, ¿qué es biología? El estudio de la vida. Entonces, psicopatía. Si psico es mente y patía es enfermedad, entonces psicopatía, ¿qué es psicopatía? Entonces, por ahí ya vamos mirando, ¿no? Esos son como combinaciones de palabras que hay, ¿no? Y según esas partecitas específicas, nosotros ya vamos mirando a qué se refieren. ¿Listo? Tip del profe. Memoriza las raíces comunes. Con 20, 30 raíces griegas y latinas podrás deducir cientos de tecnicismos. Ejemplo, dermato, piel. Pues más que todo es derma, ¿no? Cuando miren por ahí derma es piel. Logía ya sabemos que es estudio, ¿no? Podemos recordar con biología, estudio de la vida. Entonces lo que es termina en logía es un estudio de algo. Toca mirar con qué está acompañado para
saber qué es lo que estudia lo que nos están diciendo ahí. Entonces, dermatología, entonces, ¿qué podemos deducir ahí? Que es el estudio de la piel, ¿no? Como en lo de biología. Entonces, estudio de la vida, estudio de la piel, entonces, que ustedes ya sepan como no todas, algunas de estas ya es de muchísima ayuda para ustedes. Listo, vamos con otra parte, tema 6. Hoy nos ha rendido muchísimo, expresiones idiomáticas. Entonces, por aquí puede que nos aparezca el profesor Super O. ¿Han visto el profesor Super O? Es buenísimo enseñando tips para poder leer y expresarse de una buena y bonita manera. ¿Qué son los modismos? Una expresión idiomática. Es una frase hecha cuyo significado global no corresponde a la suma de las palabras que la componen. Se entienden por convención cultural. Ay, a ver, esto está como complicado. Vamos a ir mirando qué pasa aquí. Entonces estamos hablando sobre los modismos. Son modismos, expresiones o frases. Ya, entonces no lo compliquemos tanto, dejémoslo por ahora que son modismos, expresiones o frases. Entonces miremos por acá a qué hacen referencia. Expresiones frecuentes. Entonces ya quedamos con que modismos son expresiones, ¿no? Para no asustarnos con esas palabras que como que se ven complejas, pero en realidad no lo son. Entonces, expresiones frecuentes, de lo literal a lo idiomático. Entonces, ¿qué era literal? Lo que está escrito, tal cual, así como está expresado en palabras escritas, así. Entonces, una expresión, dar en el clavo. Entonces, si yo digo dar en el clavo, ¿a qué estoy haciendo referencia si no estoy haciendo nada de carpintería? Entonces, dar en el clavo, un significado es como acertar, acerté en algo, le di en el punto, a eso hace referencia. Estar en las nubes, entonces, si no estoy concentrada, esa clase de la profe, qué aburrida, ¿no? Ya se está demorando muchísimo, qué pereza. Entonces me puse a ver Facebook, me puse a revisar el WhatsApp de mi novio, de mi novia. Entonces, está en las nubes, está distraído. Pues, ¿listo? Tirar la toalla. No sé si era que yo tiré una toalla y porque sí, no. Entonces, ¿eso qué significa rendirse? Esa es una expresión que usamos mucho, ¿no? A veces. Entonces, ¿qué significa eso de tirar la toalla? Me rendí, ya, me mamé, me cansé. Entonces, los que dijeron, no, ya, chao, yo me voy de esta clase. Entonces, tiraron la toalla, se rindieron con la clase. Dorar la píldora. ¿Qué significa eso? Suavizar una mala noticia. Dorar la píldora. ¿De dónde salió? Habría que investigarlo, pero significa eso. Llover sobre mojado. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿O en qué momento, en qué situaciones se puede utilizar? Dice acá, empeorar algo que ya estaba mal. Llover sobre mojado. Ser pan comido. Por tanto, creo que eso de ser pan comido, eso es pan comido. Entonces, es algo muy fácil, ¿no? Entonces, tenemos como estas expresiones, son ejemplos de expresiones que solemos usar. ¿Listo? Podemos tener otras y esas son las expresiones, los modismos. ¿Qué son modismos? Expresiones. Entonces, tenemos acá una estrategia, dice 3 pasos para expresiones idiomáticas. Primero, no interpretes literalmente. ¿Qué era eso de literalmente tal cual, no? Entonces, que María es la rosa en el jardín de la oficina. Entonces, como que sí, es una rosa, no, es una persona, pero que alguien la ve como alguien linda. Entonces, por eso hace como esa comparación. Entonces, no es literal. Entonces, es algo idiomático. Entonces, hay como la invitación a que miren bien lo que ustedes dicen, literal, porque hay cosas que no. O sea, por ejemplo, cayó del cielo, literal. Entonces, no es literal, no pasa. Las situaciones eh, son como muy diferentes a veces y tenemos como esa vaina de ya usar el literal como
muy deportivamente y no porque tiene pues, ¿no? Su significado tal cual. Entonces, otra estrategia, busca el tono. Contexto positivo, negativo, crítico. Entonces, ¿con qué tono se está diciendo lo que se está diciendo? Esa expresión. Con eso ya le podemos dar significado. Dice, analogía. ¿Conoces una expresión similar? Entonces, vamos ahí como comparando esta expresión o este modismo. Lo puedo comparar con otro dicho, por ejemplo. Entonces, de ahí mirando a ver si significan lo mismo o es diferente. Bueno, dice tema 7, polisemia y homonimia. ¿Qué serán esas cosas? Cuando una palabra tiene múltiples significados. Entonces, vamos a ver qué es eso, qué son esas palabras tan feitas que aparecen ahí. Polisemia, una palabra con varios significados relacionados, o sea, con un mismo origen. O podemos verlo como una familia de palabras. También un ejemplo, cabeza, parte del cuerpo, líder, inicio, ¿no? Una palabra con varios significados relacionados. Por ejemplo, cuando yo digo casa. Entonces, significados relacionados, hogar, por ejemplo. Entonces, ahí vamos como haciéndolo un poquito más fácil. Entonces, una palabra con varios significados relacionados, mismo origen. Entonces, aquí nos dice parte del cuerpo, líder, inicio. Entonces, ya es como más el significado que yo le doy a la palabra, ¿no? Entonces, cabeza del hogar, puede ser. Entonces, es como el líder en la casa, ¿no? O también podemos entender el cabeza como un inicio, como un encabezado, por ejemplo, con un texto. Entonces tienes un encabezado, entonces es un título, el inicio de algo, significado que le podemos dar a la palabra. Homonimia, palabras que se escriben igual pero tienen significados distintos, orígenes diferentes. Ejemplo, banco. Entonces, un banco podemos pensar como la institución financiera, ¿no? Pero sabemos que un banco también es un asiento. Entonces es la misma palabra, pero tienen significados totalmente diferentes. Tenemos palabras con diferentes significados y palabras con significados totalmente diferentes. Entonces, esto es a lo que hace referencia esto de polisemia y homonimia. Entonces, no es tan complicado como parece. Vamos a ver cómo nos va con esos ejemplos. Dice homónimos comunes. Misma forma, distinto significado. Entonces, yo creo que la palabra esta de homonimia es como que, ay, no, pucha, eso se ve complicado. Pero si ya nos vamos como más a la práctica de lo que es, ya es súper fácil. Entonces, teníamos el ejemplo del banco. ¿Qué es un banco? Puede ser un asiento largo, dice aquí, especifica que es un asiento largo. El significado 2, una institución financiera. Un vino, un significado es una bebida de uva. Y el significado 2 es el pasado, el tiempo pasado de la palabra venir. Entonces, fulanito vino a la clase. Es otro significado. Lima, significado 1, una fruta cítrica. Significado 2, la herramienta para pulir la lima que nosotros usamos para limarnos las uñitas y que queden bien bonitas. Es otro significado de esa palabra, lima. Un gato, el animalito, ¿no? El animalito que nosotros tenemos de compañía en nuestra casa, algunos. Otro significado, la herramienta hidráulica, que se necesita sí o sí para el carro. Entonces, usamos para el carro un gato peludito y bonito, no. Usamos una herramienta. Entonces, ya según las situaciones, también miramos, ¿no? A el significado de la palabra. Entonces, si yo digo que use un gato para cambiarle la llanta al carro, entonces ya nos imaginamos cuál es ese gato, ¿no? No nos imaginamos que es el otro que conocemos.
Estrategia ICFES para resolver polisemia. ¿Qué era eso de polisemia? Dice, lee contexto completo. O sea, no nos vayamos tanto como a estas palabritas raritas, feitas y complicadas que parecieran, sino más como a la situación de los textos. Dice, lee contexto completo. Sustituye por cada significado posible. Elige el que mejor se ajuste al sentido global, o sea, la palabra, ¿no? ¿Cuál es la palabra que más acertada está en ese texto? O según el texto, ya sabemos o entendemos la palabra, el significado de la palabra o las palabras que estamos leyendo, que hay en el texto. Listo, tema 8, registro lingüístico. Dice, el nivel de formalidad cambia el significado. Ya vamos mirando, ¿no? Que según lo que se dice en el texto, cambia el significado, según las palabras, cambia como la situación, o entendemos de diferente manera la situación, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es esto del registro lingüístico. Dice, es la variedad del lenguaje que se elige según la situación comunicativa, según el contexto, según la persona que lo está diciendo, según quién lo está diciendo, según su propósito. Esto también lo habíamos visto en ciencias sociales, ¿no? ¿Quién dice, cuándo dice, desde dónde dice? Entonces, vamos a ver acá. Un registro. Dice formal culto. Una característica. Vocabulario técnico, oraciones complejas. Contexto, textos académicos, legales. Entonces, si nosotros estamos leyendo un libro académico, entonces podemos ver un vocabulario técnico, algo complejo, ¿ya? Porque pues su contexto es como más formal. Entonces, si tenemos, dice aquí registro estándar, dice características, corrección, claridad, neutralidad, contexto, noticias, documentos. Entonces, si estamos leyendo una, ejemplo, un periódico, noticias impresas. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Dice acá, claridad, neutralidad. No nos pueden dar una noticia con un vocabulario técnico porque no vamos a entender. Nos tienen que dar una noticia con claridad, con una forma neutral en su vocabulario que nosotros podamos entenderlo. Igual un documento que sea como entre formal e informal tiene que ser con un vocabulario que nosotros entendamos. Que si vienen con tecnicismos, pues no, y ni siquiera lo vamos a mirar, ¿no? Coloquial, dice, vocabulario cotidiano, expresiones populares. Cuando decimos, bueno, cuando salimos con los dichos, por ejemplo, tiré la toalla, me aburrí, me cansé, me mamé. Eso es más coloquial. ¿Qué es algo coloquial? Pues algo más fresco, más tranqui, cotidiano. Cuando yo converso con mi amiga, con mi amigo, ahí en el descanso, en el colegio, así muy fresco, muy relax, eso es coloquial, ¿no? Conversaciones, redes, uno como más fresco. ¿Listo? Entonces, nos muestran como este tipo de registros. Creo que nosotros lo entendemos más de pronto como con estos contextos, desde dónde estoy leyendo, a quién estoy leyendo, a quién estoy escuchando, quién me está hablando y cómo me lo está diciendo. ¿Listo? Mismo concepto, diferente registro. Entonces vamos a ver qué pasa dentro de esos registros en cuanto a los conceptos. Dice comparación. Tenemos aquí un concepto, una forma formal, una forma estándar, una forma coloquial, que fue lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces ya vamos con ejemplos más puntuales. Tenemos la palabra morir. ¿Qué es eso de morir según un significado formal? Entonces, ¿qué es fallecer? Expirar, algo que ya acaba, ¿no? Algo más estándar, morir, que es como la misma palabra ahí, ¿no? Coloquial, estirar la pata. O sea, algo más como el dicho o lo que salió ahí como en el momento. Entonces, podemos decirlo, estirar la pata, si alguien dice eso, ya sabemos que hace referencia pues a que hubo por ahí un muerto. Vamos con dinero.
Desde lo formal, ¿cómo se puede decir dinero de una manera formal? Recursos pecuniarios. Suena así todo Diosito, ¿no? Recursos pecuniarios. De una manera estándar, igual, tal cual. Dinero. O podemos decir, no sé, plata. Por ejemplo, aquí en Colombia usamos mucho como esto de la plata. Entonces es como más estándar. Algo coloquial. Aquí pues igual tienen la plata, pero yo diría que plata puede ser más estándar en nuestro contexto. Más coloquial, las lucas, que si lo decimos como más relax, más fresco, las lucas. Eso es más coloquial. En cuanto a trabajar, formalmente desempeñar labores, lo podemos decir. Estoy desempeñando mis labores en el pre-ICFES tal, por ejemplo. ¿No? Pero si es algo estándar, algo neutro, estoy trabajando en tal breakfast. Algo más coloquial, si yo le estoy contando a mi mejor amigo, estoy camellando en el breakfast. Entonces, ya, lo que yo digo más tranqui. Entender. ¿Cómo sería un significado formal? Comprender o cómo yo le estoy diciendo a alguien esto de entender. Entonces, si estamos hablando en esto de entender, les puedo decir a ustedes de una manera formal, comprende, de una manera estándar la neutral, seguimos usando como el mismo concepto, ¿no? Les puedo decir de una manera neutral, ¿entendieron? O de una manera coloquial, les puedo decir, si pillaron. Sí cacharon, esa de cachar es como más de mexicano, ¿no? Pero sí estamos familiarizados. Entonces, si yo les digo, ustedes comprendieron, entonces lo escuchan de una manera especial. Si yo les digo, entendieron, igual lo escuchan de una manera especial. Si yo les digo, sí pillaron, entonces ustedes les da como más familiaridad, ¿no? Como más cotidiano. Listo. Recuerden, cuando no conozcan unas palabras formales, piensen en, ¿cómo diría esto en lenguaje cotidiano? Y viceversa. Entonces, si se me está complicando entender esa palabra o ese significado de manera formal, ¿cómo yo lo diría si estuviera hablando con mi parcero? ¿Cómo yo lo diría? ¿O cómo ese alguien me diría algo de manera más relax, que nos ayudaría a entender mejor la situación o el texto? Entonces, eso es como un tip de ayuda. Vamos con nuestras preguntas en cuanto a esto de los registros, que eso de formal, coloquial, y bueno. El informe fue redactado en un registro marcadamente coloquial, con expresiones como la cosa está que arde y el gobierno metió la pata. El editor solicitó una versión más formal. Entonces nos están hablando de un texto que está escrito coloquialmente. ¿Cómo es algo coloquial? Pues muy tranqui, muy fresco. Entonces, dice que el editor de ese informe, cuando lo leyó, pues como que no le pareció que estuviera escrito coloquialmente, entonces pidió que se lo hagan de una manera más formal. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que lo haga de una manera más formal? La versión formal de la cosa está que arde sería. Entonces, ya sabemos que la cosa está que arde es lo que yo le diría a mi parcera cuando estamos conversando, tomándonos una pola, ¿ya? Pero si es en otro contexto que se necesita como tener esa información, ¿cómo se traduciría eso de la cosa está que arde? Entonces me dicen que es la D. La situación es crítica y tensa. Entonces hay bastante diferencia, ¿no? En yo decir la cosa está que arde a decir la situación es crítica y tensa. O sea, cambia hasta el tono en el que uno lo dice, es más formal, es como más educado, más bonito. Entonces, la situación es crítica y tensa, correcto. Más que todo a eso hace referencia, ¿no? Por eso les digo, no nos asustemos con esas palabras ahí todo complejas que aparecen, ¿no? Más vámonos como a la práctica. Y en la práctica, pues nos va súper bien.
Listo. Vamos por acá. Dice, ya vamos pasando como a otro espacio, ¿no? Bueno, yo creo que hoy nos ha rendido muchísimo, chicos. Miramos la estructura de lectura crítica en cuanto al ICFES, que fue la presentación que yo les mostré y los dos videos que miramos, como para que sepan qué es lo que les va a calificar el ICFES y qué es lo que se les va a mostrar en esas pruebas, ¿ya? Nos rindió muchísimo, creo que fue, pues este espacio ha sido muy enriquecedor. Como les digo, no sirve solo para lo de lectura crítica, sino para todo ese mundo de preguntas que ustedes tienen que responder ese día. Esto les sirve para todas esas áreas, ¿no? Hoy nos rindió muchísimo, muchísimas gracias por haber estado pilosos en este espacio. Ya terminamos como la primera sección, entonces creería yo que ya podemos dejarlo hasta ahí para luego pues no perder el hilo y retomar desde esta segunda sección desde este punto primero. Entonces, chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en este espacio, que sean muy lindos, muy participativos, muy respetuosos. Yo con todo el cariño del mundo comparto aquí con ustedes. Chicos, les agradezco muchísimo. Ya nos encontraremos en otro espacio. Les mando un abracito. Descansen, hagan sus pendientes y que tengan una bonita noche. Un abracito. Chicos, se cuidan muchísimo.